documento que se llama plan de escritura. Ese plan de escritura va a tener unas partes que nosotros vamos a ir elaborando y mejorando a medida que hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, hoy iniciamos con pregunta de investigación, que como lo dije al principio y como está en el campus en la introducción, ustedes saben que una pregunta de investigación es un faro hacia donde nosotros queremos ir, desarrollar una propuesta de escritura. En este caso es una propuesta de escritura de un ensayo académico expositivo argumentativo. Estaría de la pregunta, está el problema de investigación, está el tema, están los subtemas, están los conceptos, amarrarse a una bibliografía y esa estructura, ¿no?, que lo vimos en el ejercicio de Casani, introducción, cuerpo y conclusiones, cómo se desarrollan para poder elaborar una propuesta de escritura, ¿sí? Entonces, estamos en el tema de la pregunta de investigación para dar inicio al proyecto de aula. Nosotros en el proyecto de aula hicimos un ensayo de conocimientos previos y allí me solicitaron una pregunta. Esa pregunta pues vamos a revisarla si corresponde o no corresponde a una pregunta en el caso de ese ensayo, ¿sí? Las temáticas que hemos visto todas están relacionadas hacia el conjunto del proyecto, ¿sí? O sea, todas las estrategias de lectura, de comprensión, lo que consideramos como proyecto y nuestra propuesta como tal, que está, digamos, organizada en el programa. Vamos a mirar si esas preguntas que están en los ensayos de conocimientos previos cumplen o no la característica de una pregunta de investigación. Y si esas serán las que vamos a elegir para nuestra propuesta o si necesitamos elaborar otras diferentes. Y haríamos un ejercicio. Digamos que existen pedagogías para la elaboración de preguntas, o sea que la metodología de trabajo sea una pregunta, que no sean solamente contenidos sueltos, sino que elaboremos formas de pregunta que nos llevan a indagar, preguntarnos, buscar en la base de datos, todos estos, digamos, alicientes que hacen que una pregunta de investigación cubra esos aspectos. Cuando hablamos de preguntas de investigación, hemos encontrado que esas preguntas por lo general están elaboradas con algunas problemáticas, ¿sí? Problemáticas que tienen que ver con que son demasiado generales y que necesitamos elaborar ciertos puntos, ¿no? Allí. Hay preguntas que cuando nosotros damos inicio a este cuestionamiento, pues por lo general hacemos preguntas demasiado amplias que no nos van a permitir hacer verdaderamente una comprensión, ¿sí? Entonces, ¿comprensión en qué sentido? Pues que si hablamos de manera general no se nos vuelve una investigación, sino otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces hay que afinar, precisar para poder dar inicio a la pregunta. Otro elemento que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de una pregunta de investigación es los límites temporales y espaciales, como lo dicen los autores. Entonces, cuando yo hablo de límite temporal y espacial, estoy ubicando mi pregunta de investigación en una época y en un lugar específico. Entonces, se necesita darle una especificidad para que así no se nos convierta en un documento que no sería un ensayo, sino otro tipo de modalidad. Entonces, cada que nosotros elaboramos una pregunta, es necesario hacer ajustes, o sea, la reescritura hace parte de todo este proceso, ¿sí? Ustedes pues ya saben que lo hemos planteado así. ¿Para qué nos sirven las preguntas de investigación en nuestra propuesta? Pues buscamos que esas preguntas no sean ambiguas, que no sean abstractas,
que no sean demasiado generales y que realmente se puedan cumplir de acuerdo a los objetivos que nos tracemos. ¿Sí? La pregunta de investigación está relacionada con el tema y ahora lo vamos a hacer en un ejercicio. ¿Sí? Entonces esas preguntas van a estar relacionadas con la elección del tema porque, bueno, debo decir, bueno, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cómo voy a realizar esa investigación? ¿Por qué sería importante investigar sobre ello? ¿Sí? ¿Cómo son? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo eso nos lo tenemos que preguntar a la hora de una elaboración como lo que queremos hacer. En el centro está la elección del tema. ¿Sí? Es posible desarrollar ese tema en el tiempo que tenemos de semestre, de un texto académico, expositivo, argumentativo, ensayo académico. Encontraré bibliografía. ¿Cuánto sé del tema? El tema es demasiado amplio. Son interrogantes que nos hacemos permanentemente cuando hacemos este tipo de intervención. ¿Sí? Los proyectos de aula, nosotros ya hemos hablado y aquí lo coloco como para relacionar que todos los temas que nosotros vemos son transversales y que unos apoyan a los otros. Que el hecho de que lo organicemos de manera temática no quiere decir que cada tema está suelto. Cada tema va a formar parte de ese proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de pregunta, entonces, en el primer ejercicio que vamos a hacer, no olvidar que hay unas características. Uno, que sea factible. En el caso nuestro, ¿qué sería factibilidad? Pues que realmente yo pueda encontrar información, que realmente pueda hacer el documento durante el semestre, que sea eficaz, que haya un interés, ¿cierto?, sobre el tema que yo quiero abordar. Novedoso es porque es mi pregunta y no la copié de otro lado, sino que hace parte de mis inquietudes en este momento y que va a ser relevante porque con ella vamos a aprender sobre conceptos, sobre la disciplina. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Estas serían las preguntas que nosotros nos haríamos en un inicio para el ejercicio que vamos a hacer antes de abordar ya la teoría como tal. Ustedes saben que hemos estado trabajando sobre los conocimientos previos y hacemos una relación con la teoría para sacar nuevos aprendizajes. Entonces, ustedes tienen una visión sobre pregunta de investigación que debe estar en el ensayo 1, que le llamamos. Si no van a usar esa, entonces deben construir una nueva y estar enmarcadas dentro de estos elementos que estamos colocando aquí como características. ¿Cuál es el problema que voy a investigar? ¿En qué área? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esas serían las primeras partes que yo debo analizar a la hora de hablar de mi pregunta de investigación. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una pizarra para ello, ¿cierto? Y aquí vamos a pegar el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo les estoy diciendo aquí que vamos a observar estos puntos. Entonces yo aquí voy a copiar las preguntas que me debo hacer y resolver. Claro que primero tengo que escribir la pregunta, lógicamente, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner nombre, así. Vamos a poner pregunta de investigación, que es el tema.
1. Pues, ¿en qué consiste el ejercicio? Cada uno tiene su hojita, ¿cierto? Su tablero. En su tablero lo que va a hacer es elabora la pregunta. Hay unas características, ¿no?, que quisiera que no olvidaran. Vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta que vamos a usar el cómo o el por qué, ¿sí? Las preguntas que yo elabore, vamos a usar el cómo. María, ¿qué se metió aquí? Ojo. Vamos a usar el cómo aquí con mayúscula, claro, o el por qué. ¿Listo? Va con tilde. Hay muchos por qué, pero este va con tilde. Listo. Entonces, mira, estas son las preguntas que nosotros tenemos que resolver. Aquí elaboran su pregunta de investigación usando estas dos únicas formas de pregunta, no otra. ¿Sí? Y cuando ya hayan elaborado la pregunta, pues responden estas preguntas. ¿Por qué? Porque estas preguntas que nos vamos a hacer aquí son, digamos, la manera de ir organizando nuestra concepción sobre preguntas. Usamos el cómo o el por qué en la necesidad de observar que estamos haciendo un documento argumentativo expositivo, expositivo argumentativo. Entonces no usamos otro tipo de pregunta porque cambiaría el tipo de texto. Entonces aquí cada uno, ahora, ¿dónde saco mi pregunta de investigación? Puede ser del ensayo de conocimientos previos, que algunos no lo hicieron, no siguieron la guía, o de una vez hacer la pregunta, lo mejor es, en este caso, de una vez la pregunta con la cual vamos a trabajar en el semestre. Entonces, ¿listo? ¿Preguntas? Profe, ese cómo y ese por qué, no recuerdo si era por qué, es en base a la pregunta, o sea, cómo